Ya, diversas críticas ha generado la reforma de ISAPRES ingresada por el gobierno a la Cámara de Diputados y Diputadas, que considera la eliminación de las preexistencias de la tabla de factores, iniciativa que según expertos, eso sí, genera una serie de dudas respecto a su viabilidad, sostenibilidad en el corto plazo, también en el largo plazo, lo que podría provocar la fragilidad mayor aún de la que ya hay en el sistema privado de salud. Para profundizar en este tema nos acompaña el senador del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, el senador Juan Luis Castro. Senador, un gusto tenerlo aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, gusto saludarle. Integrante actualmente de la Comisión de Salud. Senador, a ver, había molestia de parte de usted y de otros senadores porque este proyecto entra por la Cámara, un proyecto que se ha discutido durante mucho tiempo en el Senado, que está bien masticado, entre comillas, en la jerga legislativa. ¿Por qué hay molestia que entre por la Cámara y qué consecuencias puede tener ello? Primero porque el trabajo de profundidad que se hizo el año pasado y parte de este, con 3 informes de comités técnicos, precisamente era sobre esta materia, el fin de las preexistencias, de las discriminaciones, de la selección por sexo, edad y enfermedad. En la Cámara hubo un trámite muy acelerado que básicamente hizo algunas enmiendas, pero no el contenido de algo tan complejo como es transformar el sistema basado en un precio ajustado a qué enfermedad trae la persona, a ir a una tarifa plana y a un plan universal de salud. Entonces, el camino por la Cámara, por las mayorías y minorías, va a ser muy pedregoso y además con menos posibilidad de ir al detalle y de resolver correctamente, porque aquí una cosa es la celeridad y otra cosa es que la ley salga bien. Y en ese sentido le pedimos transversalmente a todos los senadores a la ministra de Salud durante las últimas semanas que no hiciera lo que hizo, que es destinar a un lugar donde es difícil por tiempos, por todo lo que está pasando además en el terreno de las acusaciones constitucionales, por el momento político, que logre llegar a puerto en vez de hacerlo por donde sí había grados de consenso muy razonables en el Senado para poder abordar esto con mucha más celeridad y profundidad en el detalle. Sí, a ver, senador, son varios elementos para que entremos en la conversación. Se pone fin a la tabla de factores, una tarifa plana para todo el sistema, se acaba la diferenciación de contratos, se crea un plan único de salud. ¿Cómo se va a definir la cobertura de este plan único de salud? El nombre no es muy sugerente, es PUS, si lo llamamos, pero ¿cómo se va a definir la cobertura? Mire, hoy día el cuadro es de 40.000 planes, una cosa inentendible. Sí. Había hasta el fallo judicial más de 1.000 tablas de factores distintas. Ahora quedó una sola, ¿verdad?, producto de la justicia. Y estamos en una época de transición. Hay 2,7 millones de personas en el mundo de la ISAPRE. Estamos próximos, en el mes de noviembre, a conocer cuál es el equilibrio final de precio. Porque aquí hubo rebajas por el efecto de la devolución en tabla de factores, pero vienen alzas por efecto de una prima extraordinaria que se va a comunicar seguramente este mes. O sea, podemos tener el fenómeno de migraciones nuevamente, es decir, gente más sana y más joven que siente que su precio aumenta al final de este año y se va a desplazar o a otra ISAPRE o al FONASA. Y al revés, gente de más edad y gente con enfermedades crónicas que va a seguir todavía cautiva de algún modo en la misma ISAPRE porque no tiene quien la reciba. Frente a eso, FONASA es una opción al futuro con un plan de modalidad complementaria, que era parte de la ley corta. Pero en este caso es clave que el fin de la selección de riesgo se haga correctamente, porque si queremos que haya ISAPRES que reciban gente sana, tiene que eso ser compatible con incentivos. Y aquí podríamos tener un flujo inverso, es decir, con la ley haya gente enferma que obviamente dirá, oiga, si ya se levantó esta restricción, ¿por qué no me puedo cambiar yo libremente aunque yo tenga hipertensión, diabetes, cáncer? Y va a tener todo su derecho. El asunto es cómo se compensan los riesgos dentro de un seguro. El proyecto dice reaseguro, o sea, tomar cada ISAPRE otro seguro, pero eso vale más plata. Claro. Eso finalmente aumenta el precio final al usuario. Entonces, eso no se aclara en el proyecto. Y lo segundo es la transición, porque obviamente no puede haber un doble estándar, o sea, no pueden solo los nuevos acceder al plan universal y los antiguos quedarse en el mismo plan. Que justamente le quiero preguntar eso, porque está contenida gradualidad, en algunos puntos solo para los nuevos, también se suma acá, que no pueden ofrecer la ISAPRE, no ofrecer beneficios adicionales al plan único, no van a existir las preexistencias. ¿Cómo debe funcionar una gradualidad? Porque en el fondo, claro, para los nuevos todo esto, pero ¿qué pasa con los antiguos? O sea, ¿qué pasa con las preexistencias? ¿Qué pasa con la tabla de factores? Para personas, ¿cuántas personas que están en tratamientos médicos, que seguramente están cautivos hoy día en su ISAPRE? ¿Qué pasa con ellos si es que esta ley se aprueba? Mire, ¿se mantienen? Hoy día el daño de imagen que tiene la ISAPRE no es precisamente para motivar a la gente a ingresar a la ISAPRE. Al revés, hay mucha reticencia a la ISAPRE. Por lo tanto,
Son los antiguos el problema, porque los antiguos han sufrido el castigo, han sufrido el aumento de precios, la discriminación, han tenido que ir a la justicia. Es la gente antigua la primera en la fila que hay que resguardar. Y esa gente antigua, creo yo que es injusto que le mantengan el mismo plan que ha traído todos estos años con un precio elevado, en circunstancias que no va a optar por no ser nuevo, ¿verdad? No va a poder entrar al plan único o universal de salud. Segundo, si es un plan único, con un mismo precio o un precio variable, la diferencia va a ser muy poca, porque ¿qué es lo que pregunta la gente? La gente dice, a ver, yo me meto con usted, este ISAPRE X, siempre y cuando su precio sea un poco más bajo, pero usted me ofrezca algunos adicionales. Por ejemplo, que yo quiero ir a tal clínica en vez de esta otra, que yo quiero ir con tales especialistas y no estos otros. Y ahí está la competencia hoy día para elegir una u otra. Si usted le quita todos los adicionales, la verdad es que es muy difícil que la gente pueda comparar o tomar una decisión solo por un plan único que va a tener un precio en un rango muy bajo de diferencia entre unos y otros, y se quita el incentivo a la competencia, porque aquí se trata de que las ISAPRES también tengan competencia. Nadie va por imposición a fijar precios a la ISAPRE, pero se genera un espacio muy reducido de ello. Y si usted le agrega a esto que la gente viene defraudada del sistema, es obvio que la gente necesita ver con más claridad cómo yo me quiero mantener en mi ISAPRE con un mejor plan y a un precio razonable. O cómo yo, que estoy enfermo y tengo gente en mi grupo familiar, no me van a volver a castigar a la vuelta de la esquina, ¿verdad?, subiendo el precio de nuevo varias veces más, producto que tengo gente que se va enfermando. O sea, un seguro a usted lo va a rescatar cuando usted está peor, no cuando usted está sano. Y ese, lamentablemente, es un problema de las ISAPRES, porque cuando usted está enfermo es donde más lo castiga la ISAPRE, y eso ha pasado 40 años. Entonces, yo no quiero que se repita la judicialización ni una migración forzada, pero para eso tenemos que poner la cancha con reglas más claras. Creo que en eso falta todavía claridad de parte del gobierno, pero sobre todo porque el lugar donde se recibió esto, que es la Cámara de Diputados, pucha, yo no sé cuánto va a poder avanzar en estas condiciones y si esto va a llegar a ser ley durante el actual periodo de gobierno, que a poco, y obviamente los tiempos aquí apuran. Senador, a ver, hay varios elementos que se repiten incluso de la ley de ISAPRES que presentó en su minuto también el presidente Piñera. A ver, y quiero profundizar en este punto que usted hacía en la respuesta anterior, este fondo de compensación de riesgo inter-ISAPRE. En palabras simples, es un fondo común en que la ISAPRE que tiene afiliados más riesgosos puede recurrir a este fondo y no tanto quizás la ISAPRE que puede tener, por ejemplo, gente más joven. Eso no queda. Usted nos puede explicar bien cómo funcionaría este reaseguro. ¿Esto va a encarecer el sistema? ¿Golpea a los que tienen, me imagino, mucho más a los que tienen una cartera más riesgosa de las ISAPRE? Claro. Hoy día usted sabe que la gran mayoría de la gente que está quedando en la ISAPRE es gente que tiene su edad y tiene sus enfermedades. Y por no poder ser recibido en otra parte se están quedando. Y eso encarece el precio de ese mundo de personas más enfermas que están en la ISAPRE. ¿Quiénes se han ido? Acuérdese usted que se han ido más de 1,5 millones de personas. Son los más jóvenes y los más sanos, que han buscado otro horizonte. Entonces, si usted se va quedando en las ISAPRE solo con gente de mayor siniestralidad o mayor enfermedad, usted necesita equiparar ese alto costo con gente más joven y más sana. Entonces, para que esa posibilidad se dé en un equilibrio, tiene que haber un reaseguramiento interno. El reaseguramiento que propone la ley es con otras compañías de seguro externas que nadie sabe si van a tener interés. Porque si alguien tiene una compañía de seguro y dice, usted tiene que reasegurarme una cartera de pura gente enferma y vieja, por decirlo brutalmente, nadie sabe meter. No va a haber interés en esa compañía de seguro, y si la hay, le van a traspasar al precio de los usuarios, finalmente. O sea, esto tiene una doble lectura que yo creo que es bien peligrosa, porque lo más normal sería un equilibrio de riesgos dentro de la ISAPRE o con adicionales, beneficios adicionales que permitan equilibrar la competencia. Si no, vamos a tener a la vuelta de la esquina de nuevo una crisis en el sistema ISAPRE, porque no se va a poder sostener por nuevamente alzas de precios desmesuradas. Ese es el riesgo que yo veo. Sí, y se da al final, senador, estaba leyendo aquí el diario financiero, dice, aquí se da el concepto de, lo dicen varios ex super de ISAPRE, de selección adversa. Los afiliados sanos pueden optar por no entrar. Los enfermos en masa, o sea, lamentablemente no se pueden mover. Se supone que esta ley cada mes de junio te da la facilidad a cada afiliado de poder moverse. El tema es que seguramente los menos sanos, entre comillas, van a seguir cautivos. Hoy día es súper importante que las ISAPRE hagan una autocrítica, porque este sistema viene con un daño reputacional. La gente no tiene confianza en la ISAPRE y hay que admitirlo. No digo que desaparezcan, pero las reglas tienen que ser claras. Yo comparto que tengamos una tarifa plana, que termine esta discriminación odiosa que ha venido por tantos años, pero tiene que ser con razonabilidad
no para matar el sistema, sino para que el sistema se inserte en reglas de seguridad social, que sería lo lógico. Y para eso, los mecanismos de subsistencia tienen que estar súper claros y definidos. Si tú, como una persona más joven y con menos enfermedad, quieres volver a un ISAPRE, tampoco es para que tú tengas un sobreprecio, como ha ocurrido hasta ahora, para sostener a los más viejos y a los más crónicos. No es lógico, y por eso la gente se fue, la más joven, porque ya era un precio insoportable. Y al revés, los más enfermos no pueden quedar abandonados, no pueden quedar simplemente a su suerte porque ellos pagaron, en algunos casos, décadas en una ISAPRE para poder después ser expulsados porque el precio era impagable. Todo esto requiere mecanismos de equilibrio financiero y eso es lo que ahora no se ve en el proyecto y que claramente es un detalle no menor porque si no el sistema no puede funcionar. ¿Usted le ve viabilidad financiera? Estaba escuchando incluso declaraciones del exministro de Salud, Emilio Santelices, quien decía, salvo que haya una aseguradora que tome toda la cartera, en el fondo, en el concepto del reaseguro, esto al final no cundiría en buen chileno. Yo creo que hay un riesgo cierto en ese sentido, que nadie se está haciendo cargo realmente, porque decir, usted ISAPRE va a reasegurarse con una compañía internacional, con una compañía chilena, yo le digo, ¿alguien va a tener motivación de reasegurar a gente muy cara en materia de salud? Si eso es así, ¿cuánto va a pagar más esa gente afiliada que es más cara? Más todavía. Y tercero, si el Estado no tiene un rol, entonces ¿dónde va a estar el rol? Aquí lo que tiene que haber es un rol complementario público y privado. Recordemos que mucha gente de ISAPRE en regiones se atiende en hospitales públicos. Recordemos que cuando no hay especialistas tienen que venir a Santiago y a veces también a establecimientos estatales. O sea, tal como en la pandemia tuvimos una integración público-privada, lo que buscamos desde el Parlamento es que vuelva a darse una integración, porque el paciente es uno solo, una misma persona. A veces va al hospital para ciertas cosas y a veces va a una consulta privada para otra. Esa es la realidad. Entonces, no podemos dicotomizar esto, separarlo como si fueran mundos divorciados. Hoy día el 80% es público en FONASA y hoy día hay un 12 a 13% en ISAPRE. Pero ese 12 a 13% tiene población de mucha edad, tiene población crónicamente enferma y están hoy abandonados. No podemos dejar que el sistema colapse, pero sí hay que darle reglas claras y este proyecto se queda corto en darle esas reglas claras al sistema. Un último punto, senador, claro, queda un año y medio de gobierno. ¿Usted teme que esto, con las dificultades que hemos conversado, incluso que entre por la Cámara de Diputados, termine siendo solamente un saludo a la bandera? Es lo que creemos, porque muchos de nosotros, incluso transversalmente, porque es muy difícil que de aquí al final del gobierno se pueda cumplir la promesa que hizo el presidente Boric en su programa, que dice que las ISAPRE se transformarán en seguros complementarios y dejarán de ser ISAPRE. Eso yo no lo veo. Y peor aún, no veo que se logre terminar con el pecado original de las ISAPRE, que es esta selección odiosa por enfermedad o por discriminación, que logre de aquí a tan poco tiempo, en un año electoral, si no entró por el Senado, difícilmente, que es el lugar donde se llegan los acuerdos, logre hacerlo a través de la Cámara, que va a tener, desgraciadamente, una discusión muy tormentosa y que probablemente pone en riesgo que esto sea un logro del actual gobierno. Senador Juan Luis Castro, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga una buena jornada, senador. Gracias, Andrés. Chao, chao. Hasta pronto.